Nadie sabía qué o quién era lo que estaba matando a la gente, pero sí era extraño que seguido aparecían 1 o 2 cadáveres destrozados en algún callejón de mi colonia. Solían ser indigentes o personas que hacían mucho daño, por eso la mayoría o casi toda la gente estaba atemorizada. Muchos ya no querían salir después de las 10 de la noche. Algunos decían que quizás era el mentado chupacabras o algún depredador desconocido. Mi abuelito y yo vivíamos en un cuartucho de quinta muerte que estaba en una azotea, pero era lo único que podíamos pagar, debido a que subsistíamos de la limosna que nos daba la gente en las esquinas. Prácticamente era un pordiosero. Por lo que se estaba viviendo en nuestro barrio, desde muy temprano nos recogíamos a nuestra humilde vivienda. Pero había algo que a mi corta edad me inquietaba bastante, el no saber quiénes fueron mis padres. En mis 12 años no recordaba nada, ni siquiera tenía una foto de ellos. Y cuando le preguntaba al abuelo, él me contaba que habían muerto en un accidente cuando yo apenas tenía unos meses de haber nacido. También había otra cosa, que cuando se lo preguntaba me cambiaba el tema y era sobre una gran cicatriz que tenía en su cuello, lo cual nunca quiso decirme nada. Y bueno, en la colonia, así como en todo lugar, siempre hay gente con malas intenciones. Y lo digo porque en una ocasión que estábamos pidiendo limosna, llegaron 2 tipos con cara de malvivientes, se acercaron a nosotros, tomaron el botecito de nuestra limosna y lo echaron en sus bolsillos. Me sentía lleno de impotencia al saber que no podía hacer nada en contra de ellos, pero a pesar de mi edad, me abalancé contra uno, propinándole una patada en la espinilla. Aquel tipo hizo una mueca de dolor y con su puño me propinó un golpe en mi rostro, tirándome en el piso. Al momento del impacto, pude ver que en su brazo traía marcado un tatuaje parecido a un dragón. Eso quedó bien grabado en mi mente. El abuelo, al ver eso, lleno de ira, se arrojó contra el malvado hombre, tratando de golpearlo con su bastón. Mas sus pasos eran muy lentos, cansados, y no alcanzó a llegar, porque el otro maleante, tomándolo del cuello, lo arrojó bruscamente al piso. Después se fueron burlándose de lo que habían cometido. Sin embargo, nunca se dieron cuenta que el abuelo se había quedado con el pañuelo de aquel ser despreciable. Estaba sangrando de mi nariz, pero como pude, me levanté para auxiliar a mi abuelo, quien ya estaba tendido en la tierra sucia. En ese momento me sentía muy molesto y deseaba poder estar grande para darles una lección. Pero bueno, volviendo a la realidad, levanté a mi abuelo y nos fuimos a casa. Esa noche no habría nada para cenar, puesto que esos tipos nos dejaron sin dinero. Mi pobre viejo apenas podía caminar. El golpe que le dieron parece haberle afectado demasiado. Mis pocas fuerzas no eran suficientes para cargarlo, por lo que nuestro andar tuvo que ser muy lento. Al cabo de un par de horas y con muchas dificultades llegamos a nuestra morada. Como pude lo recosté y le preparé un rico atole calientito. Era lo único que teníamos para saciar nuestra hambre. Después me propuse para limpiar sus raspadas, pero al querer hacerlo, noté que aquellas ya habían desaparecido. Su cuerpo estaba sin heridas, y pensé que tal vez había sido tierra lo que miré cuando lo levanté del piso. Así pasó esa noche, y por la mañana me paré temprano para hacerles mandados a la gente. De esa forma me daban propina y podía ayudar en algo a mi abuelo. Y por fortuna, ese día sí solicitaron mis servicios y con lo que me dieron pude llevar el desayuno a casa. Cuando llegué, mi abuelo ya se había levantado y parecía tener mucho apetito. Entonces devoramos un delicioso pollo rostizado que había llevado. Después nos fuimos en una esquina. Pronto llegaría el pago de la renta y debíamos reunir dinero para poder pagarla. Esa era nuestra rutina de todos los días. Cierto día que me dirigí hacia el mercado, como regularmente lo hacía, miré que en un callejón había mucha gente mirando algo en el interior. Como pude me metí entre la muchedumbre hasta llegar a lo que todos veían. Y lo que vi
Fue a 2 personas muertas, semidevoradas, con sus gargantas destrozadas, pareciera como si hubiesen sido atacados por algunos feroces perros. Entonces, al mirar con atención el brazo de uno de ellos, vi que traía el mismo tatuaje del hombre que había golpeado mi rostro cuando robaron nuestra limosna. Pero no solo eso, porque también miré el pañuelo que mi abuelo le había quitado al otro maleante. Salí corriendo de ahí para ir a contárselo. Llegué, y antes de abrir la puerta, por la ventana miré que el abuelo estaba moviendo algunas cosas que para su edad y condición eran muy pesadas. Extrañado también me di cuenta que ni siquiera usaba su bastón para caminar, parecía no necesitarlo, además se veía un tanto más joven. Luego miré que recogía del piso las ropas que traía la noche anterior. Las echó al cesto de basura, pero estaban rotas y ensangrentadas, así que sin hacer el mínimo ruido, me retiré. En mi cabeza revoloteaban preguntas descabelladas que me eran difícil comprender. Después de un rato regresé sin decirle nada. El abuelo ese día no quiso ir a pedir limosna, y de un cajón extrajo un fajo de billetes diciéndome que se los había encontrado en un bote de basura. Supuse que estaba mintiendo, imaginando que se los había quitado a las personas que habían matado en la noche. Él no sabía que lo había visto y aparenté no saber nada, puesto que quería comprobar lo que en mi mente revoloteaba. Las siguientes noches me las pasé en vela despierto. Deseaba averiguar si mi abuelo tenía algo que ver con aquellas muertes. Pero no sucedió ninguna anomalía, y estaba empezando a creer que mis pensamientos me estaban traicionando, ya que eran inauditos al pensar que un anciano como él pudiera matar a 2 hombres jóvenes y fuertes de esa manera. La incógnita y el terror por aquellos sucesos seguía latentes en la colonia. Cierta tarde, al venir de regreso para nuestra casa, en el camino vimos que un borracho golpeaba a una mujer. Mi abuelo intervino, diciéndole que no fuera tan bruto y la dejara en paz. Aquel hombre, al escuchar eso, se dio la vuelta para pegarle, pero rápido me interpuse entre ellos, recibiendo el golpe. Caí con un ojo morado. El borracho, sin más, tomó a la mujer del brazo y se la llevó a empujones. Esa noche, el dolor de mi ojo no me dejaba dormir, así que ya muy de madrugada, escuché ruidos que provenían de la habitación de mi abuelo. Las tablas de su cama rechinaban mucho, parecía como si se fueran a quebrar. Abrí una rendija sobre mi cobija y miré que el abuelo se retorcía desesperadamente. De pronto se paró y vi cómo sus ropas hacían pedazos cuando sus extremidades crecían pavorosamente. Su boca se transformó en enormes mandíbulas, sus pies y manos en poderosas garras, hasta que se quedó convertido en un imponente hombre lobo. Mis fuerzas estaban por traicionarme de miedo, cuando miré que con una agilidad increíble salía por la ventana, deslizándose rápidamente. Me levanté para asomarme, pero increíblemente ya había desaparecido entre la oscuridad y los techos de las casas. No sabía qué pensar, era difícil asimilar, nadie tiene un abuelo hombre lobo. Y bueno, desafortunadamente estuve así por varias horas, tratando de coordinar mis pensamientos, hasta que aquel ser entró de nuevo por la ventana. Me quedé quieto y sin hacer ruido. Luego, pude ver que de sus fauces y garras destilaba sangre. Después, poco a poco se transformó en el anciano que siempre me había cuidado, pero se dio cuenta que lo estaba observando. Quitó mis cobijas, diciendo que no tuviera miedo, porque aunque era un ser abominable, sería incapaz de hacerle daño al único ser que amaba, y para tranquilizarme, empezó a contarme cómo había iniciado todo. Aquel día cuando tus padres murieron, fue porque al ir manejando en una carretera de noche, un enorme perro se atravesó en el camino, al menos eso parecía. Fue tan rápido que no pude esquivarlo y lo arrolló, pero también hizo que perdiera el control del auto y se estrelló en un árbol, quedando tus padres muy malheridos. Esa vez yo iba en la parte trasera del auto y milagrosamente quedé ileso.
Entonces miré que el animal se levantaba como si nada, pero no era un perro normal, era otra cosa enorme, de pelaje negro, algo que mis ojos jamás habían visto. Pero noté algo peculiar, tenía una oreja completamente blanca. Entre poderosos rugidos se acercó hasta nosotros, y sin poder hacer nada, vi cómo destrozó a mi hijo y a tu madre. Después rompió los cristales de la puerta trasera para terminar conmigo, mordiendo cerca de mi cuello, por eso es la cicatriz que tengo ahí. Los médicos lograron salvarme, pero nadie, excepto tú, sabe que quedé con esa maldición en mi sangre, de convertirme en la bestia que viste hace unos momentos. Sé lo que te estarás preguntando, y sí, yo maté a esos 2 hombres que se aprovecharon de nosotros la otra vez, y a todos los que han aparecido muertos en esta comunidad. Incluso, ahora mismo vengo de matar al que estaba golpeando a la mujer anoche. No es ningún pretexto, pero si te sirve saberlo, nunca he matado a hombres buenos, mucho menos a mujeres y niños. Aparento ser un viejo pordiosero para que no sepan quién soy en realidad, pero la verdad es que tengo la fuerza de 10 hombres y solo vivo para cuidarte. Al escucharlo, perdí todo miedo hacia él y me sentí privilegiado. Lo que sí pensé y le sugerí fue que debíamos cambiarnos de pueblo a donde hubiese más malvivientes de los que se pudiera alimentar. La gente no lo sabía, pero se podría decir que era un héroe, porque limpiaba la colonia de las personas que hacían daño. Mi abuelo aceptó mi propuesta y nos fuimos a vivir lejos de allí. Era de noche cuando el anciano pordiosero y su nieto Tonito abordaron un viejo autobús sin ningún rumbo. Tonito iba cansado, habían sido emociones muy fuertes, así que se quedó dormido sin ningún temor. Ahora se sentía protegido por su abuelo Nicolás, quien veía con mucha ternura a su nieto dormido. Casi amanecía, y los rayos del sol que traspasaban los vidrios de la ventanilla pegaba en su cara y eso los despertó. A lo lejos miraron un pueblito en el que se apreciaban pocas casas, pero el polvo que levantaba el camión al ir por un camino de terracería no permitía ver qué tan grande era dicho pueblo. En fin, al cabo de 20 minutos llegaron. Parecía ser un lugar muy tranquilo y lo primero que hicieron fue buscar un lugar para desayunar. Mientras caminaban por una calle, vieron una fonda de nombre Doña Chonita y se metieron a saciar su hambre. Después, se les arrimó una jovencita muy amable, de nombre Rosario, preguntándoles qué iban a pedir. Parecía ser la mesera. Después que ordenaron algo, se fue dejándoles una sonrisa. Al parecer, en ese lugar la gente era muy amable. Después que terminaron su desayuno, pidieron la cuenta y le preguntaron a la muchacha si no sabían dónde rentaban un cuarto para vivir. Ella se dio cuenta que eran de fuera y les dijo que a 2 calles frente a un callejón estaba una casita sola. Sus dueños habían muerto y nadie quería vivir allí, así que si querían, ella los podía llevar. No era mucho lo que traían, así que ellos aceptaron. La casita tenía algunas cosas que les podían servir, incluso una vieja litera donde podrían dormir. La joven se despidió y ellos le dijeron que en la tarde irían a comer y le agradecieron el favor. Pasó el día y cuando sintieron hambre se fueron a la fonda. Comieron y estuvieron platicando un rato con Rosario y al pagar, el anciano nunca se fijó que 2 tipos habían visto el fajo de billetes que sacó de su paliacate. Aquellos hombres se miraron entre sí, dibujando una maliciosa sonrisa de complicidad. Salieron primero para mirar en dónde se metían y así poder cometer su fechoría. Un viejo y un chamaco serían presa fácil para ellos, pensaron entre sí. Esa noche ya de madrugada, el viejo Nicolás y Tonito dormían plácidamente, cuando de repente los rufianes cayeron sobre ellos. Uno amagó poniéndole un cuchillo en el cuello para que no se moviera el chico. El otro golpeó al anciano exigiéndole el dinero o los mataban. Tonito, en su desesperación, trató de liberarse de aquel maleante, pero en el forcejeo,
el filoso cuchillo que tenía en su cuello le hizo una herida y cayó desangrándose. El hombre que tenía sujeto a Nicolás no supo ni cómo salió volando por una descomunal fuerza, rebotando entre los viejos muebles. El otro maleante se abalanzó contra él, pero un potente rugido lo detuvo en seco. Así que, congelado por el terror, miró como una imponente figura que casi pegaba en el techo se paraba frente a él. Aterrados trataron de huir por el callejón, pero el lobo, enfurecido, con una agilidad increíble les dio alcance y allí mismo los destrozó. Luego, con tremendos saltos regresó para ver qué había sucedido con su nieto, y al mirarlo tendido, inerte y sangrando en el piso, emitió un aullido de dolor. Levantó un poco la cabeza de Tonito, y por el fino oído que tenía, se dio cuenta que aún estaba vivo. Entonces, sin pensarlo, con una de sus garras hizo un corte en la otra y le dio a beber su sangre. El anciano hombre lobo no deseaba que su nieto fuera como él, pero dada la situación, no había otra salida. Minutos después sintió el corazón de Tonito latir más fuerte y se dio cuenta que le había salvado la vida. Entonces regresó a su forma humana. Por la mañana encontraron los dos cuerpos de los hombres semidevorados y pensaron que habían sido perros hambrientos quienes los habían matado. Cuando Tonito despertó, la herida estaba cerrada completamente. El poder de la luna y la sangre de una beldad Lycan la había sanado. El chico ni siquiera recordaba nada de lo sucedido en la noche anterior, pero el anciano lobo sabía que a los 18 años la luna reclamaría su cuerpo para cambiarlo por el de una indomable bestia cada luna llena. Estaba pensando en cómo la haría para decírselo, cuando unos toquidos lo sacaron de sus pensamientos. Era Rosario y la policía, preguntando si no habían escuchado nada extraño en la madrugada, ya que en el callejón de al lado se encontraron dos cuerpos mutilados. Nicolás le contestó que él estaba enfermo y el medicamento que tomaba le daba mucho sueño, así que no escuchó nada. La policía creyó lo que les dijo. Un anciano no podía estar mintiendo. La joven muchacha entró y les dijo que los dos tipos muertos robaban y hacían daño a la gente, pero que no eran los únicos, porque había otros iguales o peor que ellos. Seguido iban a comer y no le pagaban a su mamá, amenazándola con quemar la fonda. Una tarde que llegaron a comer, miraron que estaban los tipos que les dijo su amiga Rosario, y al terminar se levantaron para irse sin pagar. Doña Chonita les dijo que tenían que pagar o llamaría a la policía. Los tipos le aventaron unos billetes de mala gana, diciéndole que se iba a arrepentir, y al salir empujaron a su hija Rosario, haciéndola caer sobre una mesa, golpeándose en un hombro. Tonito la ayudó a levantarse y preocupado le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí. No hacía mucho tiempo que se conocían, pero ya había una buena amistad. Por eso doña Chonita les ofreció un cuarto que tenía desocupado, diciendo que donde vivían ya no era seguro por los asesinatos de la noche anterior. Ellos aceptaron con la condición de ayudarles en lo que pudieran para ganarse el sustento y así empezaron a vivir con doña Chonita. Pero en realidad no era por eso. Su instinto de lobo le había dicho que ellas estaban en un gran peligro. Así pasaron los días. Todo parecía normal, pero una noche cuando todos dormían, el fino olfato del lobo lo hizo despertar, advirtiéndole peligro. Se dio cuenta que la fonda se estaba incendiando, pero alcanzó a escuchar que alguien gritaba en la calle: «Te dije que te arrepentirás, maldita vieja». El anciano despertó a su nieto y le dijo que fueran a ayudar a la muchacha y a su mamá, pero el fuego ya estaba muy alto, así que era imposible llegar hasta ellas, al menos para Tonito. Incluso ni él podría salvarse, debido a que se estaba quemando la parte de abajo y todos estaban arriba. Entonces, lleno de furia, el anciano empezó a transformarse en la fiera bestia que dominaba a placer. Aunque Tonito ya lo había visto antes, no dejaba de ser impresionante para él. El descomunal lobo lo tomó con una sola garra y brincó por entre las llamas buscando a las dos mujeres. Cuando las encontró, era demasiado tarde,
porque estaban tendidas en el piso, al parecer, sin vida. En eso miró que Rosario se movía levemente y la tomó para salir con ellos con una agilidad increíble hasta llegar a la casa abandonada. Cuando los puso a salvo regresó por Chonita y aunque rescató su cuerpo, ya estaba sin vida. Luego que la llevó con los demás, la muchacha estaba recobrando el conocimiento y miró al imponente hombre lobo cargando a su madre. Aterrada por lo que veía, gritó, tratando de salir corriendo, pero la mano de Tonito la detuvo, diciéndole que no tuviera miedo. Luego, vio cómo aquel enorme humanoide volvía a convertirse poco a poco en el anciano, pero aunque lo reconoció, seguía temblando de terror. No obstante, al ver a su madre muerta, se abrazó a ella, llorando, olvidando su miedo. Ellos guardaron silencio, respetando su dolor. Sabían lo que se sentía perder a un ser querido de esa manera tan drástica. Después que se tranquilizó un poco, le explicaron lo de su transformación y de cómo había perdido Tonito a sus padres. Pero igual, sin perder tiempo, Nicolás le preguntó en dónde vivían los hombres que habían amenazado a su madre, porque estaba seguro de que ellos habían incendiado la casa. Ya que le dijo, empezó a convertirse ante sus ojos en el ser que minutos antes había visto. Primero su boca se hizo una gran mandíbula, después su torso crecía considerablemente, luego garras y patas, llenándose todo el cuerpo con un áspero pelaje negro, para luego, con agilidad perderse por el callejón oscuro, mientras aullaba. Cuando encontró la guarida de aquellos tipos, estaban festejando su hazaña. Nunca imaginaron que la muerte estaba cerca de ellos, hasta que el lobo entró por la ventana, haciéndola añicos. Para sorpresa del anciano, eran 3 rufianes. Tomó a uno y con sus garras desgarró su espalda, llegando hasta sus pulmones. Los otros 2, saliendo de su sorpresa, le dispararon a quemarropa. Las balas entraban, pero no le hacían daño. Entonces tomó a cada uno entre sus garras y los estrelló en los muros una y otra vez hasta quebrajar sus huesos. Luego se marchó. Sin embargo, no se dio cuenta que un borrachito entre la oscuridad había visto todo. Los días siguientes fueron para darle cristiana sepultura a la mamá de Rosario. Después desaparecieron llevándosela con ellos. No sabían qué les deparaba el destino. Al morir doña Chonita en el incendio, después que la sepultaron, partieron con un destino incierto. Solo que con ellos iría Rosario, su joven hija de 13 años, a quien Nicolás cuidaría como si fuera su propia hija. Y bueno amigos, lamentablemente Nicolás sabía que en cualquier lugar que llegaran, siempre derramarían sangre. Es que la maldad habita en cualquier parte del mundo y tristemente es inevitable hacerlo si alguien se metía con ellos. Prácticamente firmarían su sentencia de muerte. No supieron cuánto tiempo viajaron, debido a que lo hacían por medio de aventones pasando por pequeños poblados. Nicolás lo hacía para perderle la pista a posibles represalias hasta que llegaron a un lugar alejado de las ciudades. Aún traían suficiente dinero y buscarían dónde vivir. Mientras tanto, en el pueblo de donde venían, los cuerpos que habían dejado mutilados de los asesinos eran encontrados por el hermano de uno de ellos, quien al verlo muerto, su garganta soltó un grito desgarrador. Parecía ser el jefe de esa banda, y por las muecas que su rostro dibujó, se veía que era muy despiadado. Con un tono de ira, juró no descansar hasta ver muerto a quien lo había hecho. Y como era de esperarse, empezó a investigar con los vecinos de su casa para ver si alguien había visto o escuchado algo inusual la noche de los asesinatos. La verdad, era un tipo listo, muy sagaz. Aparte, infundía miedo a quien no acataba sus órdenes. Después de indagar por varios días y de no encontrar nada, entró a la cantina del pueblo y se fue directamente a la barra para pedirle un trago al cantinero.
Se le acercó un hombre que con una voz bajita para que nadie más lo escuchara, le dijo que él había visto quién mató a su hermano y si le invitaba a un trago, le contaría todo lo que vio aquella noche. Aquel hombre de nombre Elías tomó fuertemente de la solapa el soplón y le dijo que si le mentía, lo iba a pagar con su vida. Luego pidió una botella de tequila para que se le diera al borracho, quien después de servirse una copa y tomarla con avidez, empezó a contarle lo que aquella vez había presenciado. Pero antes, le juró que lo que había visto, por increíble que pareciera, era real. Aquel día, precisamente había salido de esta cantina muy borracho, y al pasar por una casa a unas calles de aquí, vi que se estaba incendiando la fonda de Doña Chonita. En eso, miré que entre el fuego salía una bestia descomunal. Parecía un perro, solo que mucho más grande. Y aunque llevaba a un niño en cada brazo, brincaba con agilidad, librando las llamas del incendio hasta que se perdió en la oscuridad. Yo sentí tanto miedo que solo pensé en esconderme y al pasar por tu casa, miré que la puerta estaba entreabierta. Entré para ocultarme en ella. Rato después, llegó tu hermano con otros 2 hombres y allí me quedé oculto para que no me descubrieran. Entonces empezaron a decir que ellos habían incendiado la fonda de la señora Chonita por haberles cobrado la comida, y es por eso que las habían mandado al infierno junto con aquel anciano y el chamaco que andaba con él. Pero en eso, escuché que se quebraron los cristales de una ventana al entrar alguien por ahí. Después oyeron gritos aterradores de uno de los hombres al ser destrozado por una fiera bestia entre fuertes gruñidos. También sonaron muchos disparos que tu hermano y su amigo le hicieron a lo que había matado a su compañero, pero fue algo asombroso, porque aunque todas las balas pegaban en su cuerpo, no le hicieron daño alguno. La bestia se abalanzó contra ellos y con una fuerza increíble los estrelló entre los muros de la casa, sin hacer mucho esfuerzo, hasta matarlos. Entonces pude distinguir algo que nunca había visto. Era algo paranormal, fuera de este mundo. Tenía un gran hocico parecido al de un lobo. Sus manos y pies parecían garras, porque con ellas desgarraba la espalda de uno de tus hombres y lo levantaba como si fuese un muñeco. Medía casi 3 metros, con un pelaje negro muy áspero que cubría todo su cuerpo. Pero hay otro dato muy curioso, no sé si esté relacionado con esto. Días antes mataron a otros 2 compañeros de tu hermano en el callejón, donde curiosamente vivían el anciano y su nieto. Para mí, que aquellos niños que fueron rescatados del incendio por aquel engendro eran nada más y nada menos que su hija y el nieto del anciano. Fue raro, porque después de enterrar a la señora Chonita, el anciano y el niño se fueron llevándosela con ellos, así que saca tú mismo las conclusiones. Aquel astuto hombre empezó a atar cabos con todo lo que el borracho le había dicho, llegando a la conclusión de que el anciano era nada más y nada menos que un hombre lobo. Aunque había escuchado algo sobre ellos, nunca había visto uno real. No le temía, por lo que sabía de ellos, supo cómo matarlos. Entonces se preparó con plata. Tenía que hacer muchas balas para ir a cazar a aquella bestia que le había quitado la vida a su hermano. Tiempo después, a muchos kilómetros de ahí, el viejo Nicolás y los chicos habían encontrado una cabañita abandonada lejos del pueblo. Ya no tenía que aparentar que era un viejo, puesto que nadie los conocía. Ahora se veía mucho más joven y robusto. Entre los 3 la acondicionaron para vivir. No necesitarían luz eléctrica, se alumbrarían con quinqués de petróleo. Además, cerca de allí, pasaba un río con aguas muy cristalinas, había muchos animales que cazar y tierra para sembrar hortalizas. Su idea era no derramar más sangre y solo alejados de la humanidad podría hacerlo. No obstante, la maldad donde sea existe y es un tanto imposible para alguien como él no hacerlo.
porque un día que Rosario había ido por agua al río, aparecieron dos cazadores y al verla sola quisieron abusar de ella. La pequeña, como podía, se defendía, pero su fuerza no era suficiente para librarse de aquellos canallas. Por fortuna, con el fino oído del lobo que Nicolás tenía, alcanzó a escuchar claramente los gritos de la muchachita, y su instinto de la bestia le indicó que estaba en peligro. Estaban a punto de cometer su vil acto, cuando un potente rugido los interrumpió. Al voltear y ver de quién venía aquel rugido, aterrados se levantaron, dejando a Rosario en el suelo. Ambos tomaron sus armas y empezaron a disparar. Claramente veían cómo las balas entraban en el cuerpo de aquel ser, desprendiendo incluso pedazos de su carne con cada balazo. Así que está de más decir que se dieron cuenta que sus armas no servían para nada. De un gran salto la bestia llegó hasta ellos y ante su mirada aterradora, el hombre lobo los destrozó sin tenerles piedad. Después cargó a la asustada Rosario y la llevó hasta la cabaña, poniéndola a salvo. Luego regresó por los cadáveres y los desapareció. Realmente no quería dejar evidencias. El tiempo pasó, 2 años para ser exactos. Tonito ya tenía casi 15 años, los mismos que Rosario, quien se había convertido en una hermosa mujercita. Y bueno, es la edad en la que el amor florece, y pasó lo inevitable. El amor llegó a ellos haciéndose novios. Nicolás veía con buenos ojos aquella relación, estaba feliz por ellos, muy pronto sería como él, podría cuidarse solo y protegerla a ella. Habían olvidado lo sucedido en el pueblo de Rosario, además estaban lejos. Nadie podría encontrarlos en donde ahora vivían felizmente. Solo que no sabían que un hermano de los que había matado los andaba buscando para vengarse, y lo peor era que sabía cómo matar hombres lobo. 1 año después, en una noche de luna llena, intempestivamente unos hombres derribaron su puerta y entraron disparando, pero no estaban allí. Los instintos del lobo le habían avisado del peligro y había puesto a salvo a sus nietos ocultándolos entre matorrales. De repente, entre la oscuridad, saltó el imponente humanoide sobre ellos, sin darles tiempo de recargar sus armas, eliminando a casi todos con sus poderosas garras y mandíbulas. Los demás salieron huyendo aterrados al ver contra lo que luchaban. Elías, que había sobrevivido a su ataque, al sentirse en desventaja por no traer balas, soltó un par de perros Doberman que traía con él en contra del lobo, y de esa manera aprovechó a recargar el arma y huir por entre los árboles. Y para mala suerte, amigos, en el camino se topó frente a Tonito y a su novia, quienes huían al escuchar los disparos. Pensando que matándolo sería su venganza, apuntó directo al muchacho, y en el momento del disparo, el cuerpo del hombre lobo se interpuso, recibiendo las balas disparadas en su cuerpo. Pero a pesar de que eran de plata, todavía resistió dando pelea. Pero algo también le estaba sucediendo a Tonito, porque al ver que su abuelo estaba en peligro de muerte, una ira tremenda invadió su ser. Con el poder de la luna y la sangre Lycan que traía en sus venas, entre pavorosos y dolorosos espasmos, empezó a transformarse por primera vez en hombre lobo. Su novia Rosario lo veía con angustia y temor, ocultándose tras un árbol. El malvado hombre le daba más balazos a su abuelo. Entonces con rapidez cayó sobre sus espaldas, devorando de una sola mordida la cabeza de aquel matón. Luego se fue con Nicolás, quien antes de morir, le dijo que cuidara de Rosario y no se fueran de aquí, porque él deseaba ser enterrado en este lugar. Con su último aliento, dijo que el destino se había empeñado que fuera como él, pero solo debía transformarse cuando fuera necesario. Luego dio su último suspiro y dejó de existir. Esa noche estuvieron con él velándolo, y por la mañana lo sepultaron cerca de la cabaña como él se los pidió.
cumpliendo así la última voluntad del hombre lobo pordiosero, mismo que fue su padre por haberlo criado desde pequeño y le había heredado su legado. Los primeros meses Toñito y Rosario la pasaron tristes. La partida del abuelo Nicolás había dejado un enorme vacío en ellos. Se quedaron solos y debían cuidarse uno al otro, aunque estaban un tanto alejados de la civilización. Aquellos parajes solían ser peligrosos sin previo aviso, y Rosario lo había comprobado con aquellos cazadores. A los 2 años de la muerte del abuelo ya lo habían superado, ahora lo recordaban llevándolo en su corazón. Eran muy jóvenes, pero a sus 18 años ambos habían madurado debido a la dureza con la que la vida los trató. Llevaban la misma rutina, vivían de la cacería y de lo que sembraban como Nicolás los había enseñado. Pasó otro año en el que Rosario, hoy esposa de Toño, estaba embarazada, y en honor a su abuelo le pondrían de nombre a la criatura Nicolás. Pasaron los días, las semanas y luego los meses, rápidamente hasta que llegó el día del alumbramiento. Toño nunca se había visto en una situación semejante y no sabía qué hacer. Entonces, rápidamente se fue rumbo al pueblo más cercano para buscar a alguien que supiera de partos. Deseaba que nadie supiera dónde vivían, pero se trataba de la vida de su esposa e hijo y haría lo que fuese necesario para salvarlos. Para su buena suerte, antes de llegar a las primeras casas del pueblo, se encontró con un aldeano. Al preguntarle lo que buscaba, él le dijo que a las orillas del poblado, por el otro extremo en una humilde choza, vivía un anciano partero o curandero, tal vez él podría ayudarlo. Sin pensarlo, se dirigió hacia donde el hombre le había indicado y minutos después llegaba a dicha choza. De forma apurada, tocó la puerta hecha de palos y palma, luego salió un extraño anciano. Con desesperación le contó a lo que iba, y el viejo le dijo que esperara un poco, solo tomaría las cosas necesarias y se irían. Momentos después, salieron rumbo a su casa donde estaba Rosario, y era extraño, pero aunque Toño caminaba muy rápido, el anciano, a pesar de ser un viejo, increíblemente iba a su paso. El muchacho no lo notó debido a la preocupación que traía, y después de caminar más de 1 hora, llegaron a la cabaña. Al entrar, vieron que el parto se había complicado por no ser atendida a tiempo. El partero se inclinó y miró que la fuente estaba reventada y se había desangrado. Además, vio que el bebé era más grande de lo normal, por eso no podía salir, y le dijo que si no lo arrojaba pronto, ambos morirían. Haciendo el mayor esfuerzo trató de ayudarla, pero era inútil. La joven madre estaba muy débil, entonces fue tajante al decir que morirían. Toño no podía permitir eso, y en su desesperación recordó cuando su abuelo le dijo que le había salvado la vida al darle a su sangre a beber. Y bueno, miró al anciano pensando en qué podría pasar si veía que le daba un poco de la suya a Rosario. Era tan solo un viejo. Sin pensar más, tomó un cuchillo y cortó la muñeca de uno de sus brazos y se la dio a beber. Rosario había perdido el conocimiento, pero entonces sucedió lo increíble. En cuestión de minutos se recuperó y con mucha fuerza empezó a pujar, arrojando a su bebé aún con vida. El anciano partero vio con asombro cómo la herida de Toño cerraba en segundos y que también la mujer, de estar al borde de morir, se había recuperado. Sin decir nada, salió de la casa y se fue. Ellos ni siquiera lo notaron, estaban felices por estar vivos. Sin embargo, lo que no sabían, que aquel anciano no era solo un partero, también era un curandero o brujo, solo que de los malos con apariencia de cordero. Mucho tiempo andaba en busca de alguien como Toño, era ambicioso y quería tener más poder. Sabía que obteniendo la piel de un hombre lobo, él se convertiría en uno.
Entonces, desde ese día empezó a vigilarlos, pensando un plan para atraparlo y matarlo. Tenía conocimiento de preparar pócimas poderosas y haría una con la cual lo dejaría inmóvil unos momentos y aprovecharía para darle muerte y quitarle la piel. Y bueno, así que comenzó a seguirlo de lejos. Tonio, para salir a cazar, siempre se convertía en lobo, puesto que dominaba la transformación a placer. Pero ese día que lo hizo, no se dio cuenta que era acechado por aquel anciano brujo. Y aquel brujo, al comprobar lo que quería, se fue a su choza. Ahora solo faltaba preparar la pócima. Sería cuestión de juntar los ingredientes necesarios para realizarla. El tiempo pasó. Y llegó el día en que su hijo Nicolás cumplió 3 meses. Realmente era un niño fuerte y muy hermoso. Al tener sangre de un híbrido lobo, crecía rápidamente. Esa vez, Tonio, contento, salió a cazar algo para hacer una deliciosa cena en su honor, mientras su madre Rosario iba al río por agua. Pero cuando regresó, su hijo había desaparecido. Solo encontró una nota que decía que si lo querían encontrar vivo, fueran a la cueva que estaba a 1 kilómetro por el borde del río. Pensando lo peor, y sin esperar a Tonio, se fue en busca de su bebé, siguiendo las indicaciones que decía en la nota. Una vez que llegó, al escuchar dentro de la cueva el llanto del niño, sin medir las consecuencias entró rápidamente. En eso, sintió un golpe que le hizo nublar la vista al perder el conocimiento. Cuando despertó, estaba atada de pies y manos con la boca amordazada. Entonces miró que su captor era nada más y nada menos que el anciano partero, quien con una sonrisa maliciosa le dijo: «A quien realmente quería era tu esposo, sabía lo que traía dentro y quería su piel, pero de igual forma los iba a matar a ti y a tu bebé también. Y bueno, ahora solo debo esperar que los encuentre y llegue aquí para salvarlos». Mientras tanto, sin imaginarse qué estaba sucediendo, Tonio llegó a su cabaña cargando un enorme venado para la cena, pero con sorpresa miró que no estaba su hijo ni su esposa. Los buscó por todos lados, pero no los encontró, así que emitió un potente aullido para ver si lo escuchaban y con él aparecían, pero tampoco fue así. Su sentido del lobo percibió que estaban en peligro, y con el fino olfato que tenía, empezó a buscar algún rastro de ellos. No duró mucho para sentir el aroma de su mujer, y se fue siguiendo el olor de Rosario. Al llegar a la cueva, soltó unos fuertes rugidos para que los dejaran salir si no querían morir. Al ver que nadie salió, entró furioso a la cueva, pensando en destrozar a quien les quisiera hacer daño. Pero al entrar, miró que aquel anciano tenía a su pequeño hijo con un cuchillo en el cuello y a Rosario atada a un lado de él. El brujo se acercó a él sin soltar al bebé y tomándolo desprevenido, le arrojó la pócima en el rostro. Al momento, Tonio cayó al suelo paralizado. Entonces, el anciano, sintiéndose seguro, dejó a un lado al bebé y sacó un cuchillo de plata para quitarle la piel. En el primer corte, el lobo emitió un gruñido, sabía que sin poder moverse, estaba perdido. Sus fauces temblaban de rabia e impotencia, mientras más cortaba, más fuerte era el dolor. Pero ¿saben qué? El brujo ignoraba algo. La sangre que Rosario había bebido de Tonio le daba el poder de convertirse en lobezna. Así que obviamente, la rabia que le estaba causando ver cómo torturaba a su esposo, despertó la bestia que traía dentro. Primero el hocico hizo trizas la mordaza al crecer desmesuradamente. Después, pies y manos destrozaron sus ataduras al transformarse en garras. Descuidado con lo que estaba haciendo, nunca notó que ella se estaba transformando en mujer lobo hasta que sintió unas enormes garras destrozar su espalda. Después cayó al suelo muerto, con la cara destrozada. Rosario, al ver malherido a Tonio, hizo un corte en su brazo y echó sangre en las heridas. No sanaron pronto por haber sido hechas de plata, pero sí cerraron quitando el dolor,
Con el tiempo sanarían completamente. Tomaron a su hijo, fueron a la cabaña, recogieron lo necesario y se marcharon rumbo a las montañas. Tenían sangre Lycan, eran una manada de lobos y como tales se aclimatarían a cualquier lugar. Y bueno, ahora Tonio sabía por qué su abuelo se hacía pasar por un anciano pordiosero y por qué andaba de pueblo en pueblo tratando de pasar desapercibido. Sabía que nunca dejarían de ser perseguidos. Había una vez una abuelita que un día le regaló una caperuza roja a su nietecita y desde entonces le llamó Caperucita Roja. Pero existía un lobo que la perseguía porque quería comérsela. Así es como cada noche Tonio le contaba un cuento a su hijo para que se durmiera, y al verlo dormido siempre dejaba de narrar el cuento. Entonces, un día pensó en el lobo que se quería comer a Caperucita y cayó en cuenta que una maldición los perseguía, así lo sentía. Tonio creía que esa maldición era la de ser un hombre lobo, ya que no podía hacer una vida normal con su familia. Además, a donde fueran, no estaban seguros, ya que el peligro abunda donde sea y cualquiera que se diera cuenta de quiénes eran, tratarían de cazarlos. Ya tenían 2 años de vivir en las lejanas montañas, ya que ellos mismos habían construido su propia cabaña. Y bueno, en este punto quiero decirles que no eran malos, solo cazaban lo necesario para vivir. Y en una de esas tantas veces, un día que Tonio andaba cazando, miró a un lobo atrapado en una trampa que habían puesto unos cazadores. Y al ver que el animal estaba a punto de morir, quitó la trampa de su pie y se lo llevó a la cabaña para tratar de salvarle la vida. Una vez estando en casa, se dio cuenta que su patita no tenía remedio, así que Rosario le dijo que probara dándole su sangre. Y es que realmente, Tonio sabía del poder que tenía su sangre para sanar, entonces abrió una herida en su brazo y le dio de beber al lobo. Así que como era de esperarse, por la mañana siguiente se dieron cuenta que el lobo salía caminando con sus propias patas. Además, déjenme decirles que increíblemente había adquirido más tamaño y fuerza, así que desde entonces se quedó con ellos, siendo el mejor amigo de Nicolás. Es que parecía entender que ellos tenían algo similar a él, así que desde ese día cuidaría del niño de 3 años. Un día, escucharon unos disparos, así que Tonio le dijo a Rosario que debían ir a investigar. Así que cuando llegaron al lugar, vieron a unos hombres armados, tenían muchos animales enjaulados, listos para ser sacrificados. Estaban enfurecidos, así que bajaron por entre las rocas con mucha agilidad hasta quedar frente a ellos. Estaban aterrados, no creían lo que veían, pero como cazadores que eran, pronto se recuperaron de la impresión y empezaron a dispararles. Pero por fortuna, aunque las balas entraban, no hacían daño. Así que uno a uno fueron cayendo, destrozados por las brutales garras y mandíbulas de los Lycan. La verdad, no dejaron a ninguno con vida. Pero una vez que acabaron con ellos, liberaron a los animales de las jaulas. Los años pasaron, el tiempo siguió su curso, y Nicolás ahora tenía 10 años y Titán se había convertido en su mejor amigo. Todo parecía normal, pero en una ocasión que Tonio andaba limpiando sus pequeños sembradíos, escuchó a lo lejos rugidos y cosas que se azotaban. Pensando que su familia estaba en peligro, se convirtió en lobo y se fue rápidamente hacia su casa. Pero antes de llegar, se encontró a Titán llevando en su lomo a Nicolás. Tonio volvió a la normalidad y le preguntó a su hijo qué había pasado. El niño le contestó que uno como él los había atacado, y aunque Titán y mi madre lucharon contra él, no pudieron hacerle nada porque era muy grande y feroz. Entonces mi madre le ordenó a Titán que me pusiera a salvo, y ella se quedó enfrentando a aquella horrible bestia. Al escuchar eso, Tonio quedó desconcertado.
Eso quería decir que su esposa corría grave peligro si existiera otro ser como él. Al llegar a su casa no había nadie, solo encontró unas manchas de sangre entre las paredes. Eso quería decir que se había llevado a su esposa. Entonces le dijo a su hijo y a Titán que atrancaran bien la puerta y no salieran mientras él iba a buscar a Rosario. Se transformó en la bestia imponente que traía en su sangre y empezó a usar su fino olfato para ver si sentía cualquier olor desconocido o el de su esposa. Luego de que su nariz percibió uno muy conocido para él, se fue siguiendo ese rastro. Él pensaba que no iría muy lejos debido a que llevaba a su mujer, eso haría más lenta su travesía. Sin embargo, él también debía ir con mucho cuidado. No quería ser descubierto para no exponer la vida de Rosario. Al cabo de mucho correr, sintió que el olor cada vez era más intenso y pensó que ya estaba cerca de ellos, así que tenía que tener más cuidado. La noche estaba cayendo y con la luna incrementaría su poder, pero no sabía a lo que se enfrentaría ni qué tan poderoso era. Pero lo desconcertante era, amigos, que al llevar a Rosario, la cual también era un lobo, no podía defenderse. Eso quería decir que esa cosa era demasiado poderoso. No pasó mucho tiempo y quedó frente a una cueva y supuso que allí estaba lo que buscaba. Con mucha precaución caminó hacia ella, agudizando su mirada y el oído para ver o escuchar cualquier sonido extraño. Pensaba que la sorpresa estaba de su lado, suponiendo que aquel ser no sabía que iría detrás de él. Pero estaba equivocado, porque cuando menos lo pensó, una bestia enorme cayó sobre él, atacándolo ferozmente. Ambos cayeron al suelo rodando, luego se pararon, quedando frente a frente. Tonio se quedó asombrado cuando vio que era otro hombre lobo. Pero al mirarle una de sus orejas, recordó que su abuelo le dijo que quien había mordido y matado a sus padres tenía una oreja blanca como la de ese lobo. Entonces sintió más rabia y de un salto cayó sobre él, provocando una pelea a muerte. Solo la noche era testigo de algo tan prodigioso, una lucha entre dos semidioses tratando de prevalecer, y solo cortando su cabeza o sacando el corazón de uno de ellos, moriría. Garras y mandíbulas entraban en sus cuerpos causando profundas heridas, pero ninguno de los dos se daba por vencido. Pero en un descuido, aquel híbrido de oreja blanca se quedó encima de Tonio. Y cuando estaba por darle la mordida letal, desde adentro de la cueva se escuchó otro aullido. Se cayó encima del lobo malo, quitándoselo a Tonio, quien de un salto se levantó y rabioso regresó a pelear. Al mirar que Rosario, convertida en lobezna, estaba luchando contra la bestia, con más furia arremetió contra él y entre los dos pronto lo dominaron. De un zarpazo Tonio sacó su corazón y se lo dio a Rosario para que se lo comiera. Era un premio por haberlo salvado. Después cortaron su cabeza, tirándola muy lejos. Su cuerpo serviría de alimento para los depredadores. Y bueno, una vez pasado el peligro, se fueron a casa, donde su hijo y Titán los estaban esperando. Cuando entraron, Nicolás los abrazó muy contento de verlos juntos y con vida. Entonces, Tonio les empezó a contar que aquella bestia había sido quien mató a sus padres y el culpable de que fueran lo que son. Así que no le quedó de otra que agradecer al destino por haberles dado la oportunidad de poder vengarlos y acabar con ese ser malo. Sabían que los peligros aún no terminaban. Sin embargo, estaban considerando no seguir ocultándose. Su hijo Nicolás estaba creciendo y no querían que fuera analfabeta, así que pensaban vivir en algún poblado para mandarlo a estudiar. Además poseían la gran virtud de predominar sus transformaciones a voluntad, y con ello podrían ocultar su apariencia para poder vivir sin ser notados entre los humanos. Así que sin más, trataron de iniciar una nueva vida cerca de las comunidades habitadas. Pasó el tiempo
y Nicolás, a sus 21 años, terminó de cursar la secundaria. Había llegado a la edad en la que los hombres lobo dejan de envejecer. Sus padres ahora tenían 42 años, pero parecían ser sus hermanos. Pero saben, por fortuna, podían simular dominando su cuerpo con una apariencia de anciano como lo hizo por años su abuelo Nicolás. Cuando terminó su secundaria, todos estuvieron de acuerdo en que debía seguir estudiando, pero para ello tenía que viajar a una ciudad más grande. La única condición que le pedían era que debía comunicarse todos los días, lo cual aceptó. Sabían que no iba a ser nada fácil, pero lo habían enseñado a convertirse en hombre lobo sin necesidad de ser luna llena. No obstante, estaría rodeado de muchos peligros y ellos no podrían estar para ayudarlo. Después que llegó a la ciudad, una vez que encontró una pensión donde se hospedaría, se dispuso a descansar. Con el paso de los días, poco a poco se fue adaptando a su nueva rutina y, como se los había prometido, todos los días se reportaba con ellos por teléfono. Pero cierto día les contó que había conocido a una hermosa chica de su edad, así que había iniciado un noviazgo. Sus padres compartieron su felicidad y le dijeron que deseaban conocer a la muchacha, pero que también debía tener cuidado, no debía confiar mucho en la gente. Por otro lado, Nicolás estaba cautivado mucho por la chica, así que en poco tiempo sintió que se había enamorado de ella. Pero fue tanto su amor que nunca dudó en confesarle que dependía de una familia de hombres lobo. Un secreto guardado por décadas, sin saber que ella tenía una doble vida, porque además de ser su novia, andaba con otro hombre, un líder de una secta satánica muy peligrosa. Ay, pero pobre Nicolás, no solo le confió su secreto, sino que también le dijo cuáles eran sus debilidades y hasta cómo podrían matarlos. Sin saber que había cometido un error al contarle todo, se despidió de ella. Unos días después, cuando Nicolás estaba hablando con Toño, le llegó un mensaje de un número desconocido. Le decían que tenían a su novia y que si la quería volver a ver con vida, debía ir solo a donde le indicaran por una llamada telefónica. Nicolás estaba alarmado, pero se lo dijo a su padre y se despidió con prisa sin darle más detalles. Pero Toño, muy preocupado, se lo contó a Rosario. Ella, como madre, tenía más sensibilidad y en su corazón presintió que su hijo corría grave peligro, así que le sugirió a Toño que sin pérdida de tiempo debían ir a buscarlo. Toño estuvo de acuerdo con ella. Siempre estaban unidos y esta vez, tratándose de su hijo, lo estarían más. Por otro lado, mientras tanto, el lobo adolescente iba llegando al lugar donde le indicaron por teléfono, pero iba en su forma humana, no quería que algún extraño lo hubiera convertido en una bestia. Miró que se trataba de una bodega abandonada muy oscura, solo la alumbraban algunas antorchas. Luego vio a su novia, estaba atada y amordazada en un rincón, y al querer desatarla, un dardo entró en su cuerpo, haciéndole perder el conocimiento. Cuando despertó, ya había amanecido y vio que estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Como era de día, se podía apreciar todo, y pudo ver que el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en pisos y paredes. Entre ellos había cruces inversas clavadas en los muros. Luego entró un hombre con capucha y sotana negra, diciéndole que esa noche sería luna llena en equinoccio y que con un ritual abrirían una puerta dimensional para poder traer a su amo y señor, Luzbel. Solo necesitaban el corazón, la cabeza y la sangre de un hombre lobo para poder abrirla en punto de las 12. El hombre lobo no comprendía a lo que se refería con eso, pero sí se dio cuenta que estaba en grave peligro. Toño y Rosario ya habían llegado, tenían el domicilio de su hijo, así que abordaron un taxi y se fueron rumbo a la pensión.
Cuando llegaron entraron sin ser vistos a la habitación, pero al cabo de unas horas la noche se hizo presente. Toño y Rosario se transformaron en lobos, tomaron prendas de su hijo para así poder seguir su rastro. Así que luego salieron por la ventana sin hacer ruido. Ambos iban a la par, saltando sobre los techos de las casas sin separarse mucho. Ahí en la bodega, antes de las 12 de la noche, un grupo de encapuchados se preparaba para la gran celebración. Sería un ritual de magia negra. Estaban fuertemente armados y lo celebraban entre extraños cantos, ritos y orgías, porque entre ellos también había mujeres. En eso, quien parecía ser el sacerdote o jefe indicó que se detuviera todo y guardaran silencio. Se acercó a Laura, que aún se encontraba atada a un lado de Nicolás, llamó a otro encapuchado y le ordenó que matara a la chica. Aquel hombre tomó una daga y la levantó en señal de clavarla en el corazón de la muchacha. Al ver eso, la furia se apoderó de la sangre de Nicolás, ocasionando que se convirtiera en un hombre lobo. El sacerdote soltó una fuerte carcajada y le dijo al encapuchado que se detuviera y que soltara a la muchacha. Es que realmente solo había sido un señuelo para que se convirtiera en hombre lobo. Y bueno, su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha y lo besó apasionadamente. Pero aquel sujeto malvado sacó un puñal sagrado y se dispuso a clavarlo en Nicolás. Pero en eso, los potentes rugidos de Toño y Rosario se escucharon al entrar por las ventanas, haciendo añicos. Toño se abalanzó como una centella contra el sacerdote, causándole una herida en el brazo con sus afiladas garras. Mientras tanto, Rosario corría entre los encapuchados. La poca luz de las antorchas, la velocidad con la que corría y su pelaje negro hacían imposible que distinguieran su figura. Empezaron a dispararle, pero en la oscuridad y por su velocidad, los disparos pegaban entre ellos mismos hasta quedar solo unos cuantos con vida. Por lo tanto, Toño, con su gran fuerza, rompió las cadenas que tenían prisionero a Nicolás, quien al buscar a su novia, la miró tendida en el piso en un charco de sangre. Y bueno, aunque le había dolido mucho su traición, sintió compasión por ella. Por su dolor, tomó al sacerdote y lo levantó como un vil muñeco dispuesto a devorar su corazón. Pero un potente rugido de su padre le hizo saber que no lo hiciera. Y bueno, es más que obvio que los disparos ocasionaron que llegara la policía, así que ellos salieron por las ventanas traseras sin ser vistos. Al ver tanta muerte causada por sus propias armas, la policía culpó a los que quedaron vivos, señalando al sacerdote como jefe satánico. Las noticias decían que una secta satánica se había matado entre sí para ofrendar almas al diablo y así poder recibir más poder. Así que bueno, Toño, Rosario y su hijo regresaron a casa. Pero Nicolás había aprendido de ellos una lección: a no confiar en nadie, únicamente en su familia y en su fiel amigo, Titán. Después de haber salvado a Nicolás de aquella secta satánica, decidieron regresar a su vieja cabaña. Es que ya nada tenían que hacer entre la humanidad. Pues había terminado su secundaria, no necesitaba más. Además, en donde vivirían no ocupaba mucho saber de letras. Es que no pensaban volver a vivir cerca de un poblado para evitar enfrentamientos no deseados. Una vez que repararon su cabaña y se instalaron bien, sus padres le dieron una excelente noticia. Llegaría a la familia un nuevo miembro. Nicolás tendría otro hermanito lobo. Eso lo puso tan feliz, olvidando momentáneamente la traición de su novia Laura. Los meses pasaron y con ello pronto nació una hermosa niña y con sus creencias la bautizaron con el nombre de Lisa. Cierto día que Nicolás salió a dar una vuelta, al llegar al borde de un río, escuchó que alguien tarareaba una canción.
Sigiloso se acercó, ocultándose entre unos matorrales, y miró que era una bella mujer bañándose en el río por la orilla y sus ropas a un lado. De repente, vio que una fuerte corriente la arrastraba y la hundía en el fondo del río. Sin pensarlo, se transformó en lobo, lanzándose al agua, tratando de rescatar a la muchacha. Nadando con excelentes frazadas y una descomunal fuerza, logró vencer la fuerte corriente y la sacó. Después de eso la depositó en tierra firme y al ver que no reaccionaba, volvió a su forma humana y le dio respiración de boca en boca. Afortunadamente estaba viva y reaccionó. Cuando la chica de nombre Paula volvió en sí, apenada por su desnudez, tratando de cubrirse el cuerpo con sus manos, le dio las gracias. Y como Nicolás había visto sus ropas colgadas en unas ramas, fue por ellas y se las entregó para que se vistiera. Desde entonces, se empezaron a ver en ese lugar todos los días hasta que se hicieron novios. Pero un día la llevó a su casa para que conociera a sus padres, quienes al verla se alegraron mucho por su hijo por haber encontrado el verdadero amor. Uno entre tantos días, Nicolás le preguntó por qué se habían venido a vivir tan lejos de la civilización. Así que bueno, ella le contestó que debía confesarle algo, esperando que cuando lo supiera no se alejara de ella. Les dijo que todos en su familia eran seres diferentes, una raza de nahuales. Se podían transformar en animales muy poderosos. Ella, por ejemplo, se convertía en una menina, obviamente muy grande y poderosa. Sus padres y hermanos en otros animales, gracias a una maldición de sus antepasados. Y pues bueno, habían venido aquí porque siempre eran atacados y ellos ya no querían causar más muerte. Nicolás sintió que al revelarle tal secreto, podía confiar en ella, y le dijo que también él tenía algo que contarle porque pasaban por algo similar. Sus padres y él eran hombres lobo, gracias al legado que les había dejado su bisabuelo. Pero en realidad, ellos estaban orgullosos de serlo porque debido a ello habían librado grandes peligros. Después de tal confesión, Paula decidió llevarlo a su casa para presentarle a sus padres. Así que Nicolás aprovechó el momento y pidió la mano para casarse con ella. Ellos amaban a Paula y gustosos de verla feliz, aceptaron aquel matrimonio. Después fueron a casa de él para hacer más formal el compromiso y se conocieran ambas familias. Y como era de esperarse, Toño y Rosario también se pusieron felices por la gran noticia. Una vez que la boda se llevó a cabo, las dos familias se hicieron una sola, eran leales en su estirpe y jamás se traicionarían entre ellas. Mientras tanto, en una prisión, aquel sacerdote satánico empezaba a sentir cambios en su cuerpo. No sabía lo que le estaba pasando, pero una noche de luna empezó a sentir fuertes dolores y ardores. De esa manera estaba empezando la transformación de simple mortal a hombre lobo. Cuando terminó de convertirse en la bestia, con una fuerza descomunal dobló los barrotes que lo tenían cautivo. Después buscó a sus amigos que estaban prisioneros en otras celdas para ponerlos en libertad. Cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga, al ver a aquella enorme bestia, aterrados, por inercia empezaron a dispararle. Pero se dieron cuenta de que sus balas no le hacían ningún daño. No obstante, aquel descomunal ser, en cuestión de minutos, diezmó a todos los custodios. Una vez estando libres y seguros, en una guarida, el satánico hombre lobo, sin previo aviso, mordió a todos sus secuaces. Su plan era que se convirtieran como él, para ir a buscar a Nicolás y a su familia. Quería llevar a cabo su terrible venganza. Por otro lado, Toño y su legado, ignorantes de los nefastos planes de aquel hombre, trataban de llevar una vida normal. Afortunadamente, la familia de Paula se habían ido a vivir cerca de ellos para que en cualquier situación de peligro pelearan a la par.
Así pasaron 3 meses en los que todo había sido calma para las dos familias, hasta que una noche de luna llena, uno de los hermanos de Paula desapareció sin dejar rastro. Por la mañana que lo buscaron, lo encontraron destrozado. Al principio pensaron que la familia de Nicolás le había hecho daño, pero Paula les dijo que ellos serían incapaces de hacer algo así, ya que eran leales y nobles con su estirpe. Así que por lo sucedido, se dieron cuenta que otro peligro los acechaba y no sabían qué o quiénes eran, pero debían estar muy alertas. Por la noche, cuando lo estaban velando, escucharon aullidos cerca de ellos y en fracción de segundos, el satánico hombre lobo y sus compinches cayeron sobre ellos. Ellos, por su parte, apenas alcanzaron a transformarse en nahuales y lobos. Nicolás miró cómo su amada se transformaba en una imponente y hermosa gatuna, que con una asombrosa agilidad esquivaba los zarpazos de sus adversarios. Así que de esa manera dio inicio a una terrible batalla a muerte. Solo se escuchaban rugidos, golpes y cuerpos que rebotaban entre los árboles. En total, eran 20 bestias luchando, 11 del lobo satánico y 9 del lado de Toño. Pero aunque eran menos, peleaban con fiereza. Toño y Nicolás se dieron cuenta de uno, cada quien cercenando sus cabezas, mientras que Paula y Rosario se encargaban de otro, luchando juntas de hombro a hombro. Pero tristemente aquellos entes malvados también habían diezmado a 2 de sus hermanos. Al parecer, la batalla no parecía tener fin, pero mientras todos luchaban, el sacerdote satánico se introdujo a la casa de Toño tomando a la bebé. Una vez estando lejos, emitió un aullido, con el cual avisó a sus secuaces para que huyeran. Para buena fortuna, la familia de Nicolás habían quedado todos vivos, solo tenían pequeñas heridas que sanarían pronto. Pero la de Paula había perdido a 2 de sus 3 hermanos y lamentablemente también a su padre, el nahual mayor. De pronto, escucharon el grito de Rosario, que venía del interior de la casa, diciendo que su hija no estaba dentro de la cabaña. Toño, aullando enfurecido, se dispuso a salir en su busca, pero Rosario y Nicolás se le unieron. Paula quería ir con ellos, pero su esposo le dijo que se quedara con su mamá y hermano. En esos momentos estaban muy sensibles por sus guerreros caídos, debía cuidarlos. Así que siguiendo el aroma de la pequeña Lisa, llegaron hasta una cabaña abandonada por algunos cazadores. El olor de su hija los había llevado hasta allí, pero no podían arriesgarla. Desafortunadamente eran 5 los que quedaban con vida, pero eran muy peligrosos, por esa razón debían ser cuidadosos. Con una idea de Toño, fraguaron un plan. Rosario y Nicolás se pondrían atrás de la cabaña, cuidando la retaguardia, mientras que Toño, con apariencia de anciano, simularía ser un leñador, reclamando que era su cabaña para poder llegar a ellos sin ser notados. Así que poniendo manos a la obra, tocó la puerta. Cuando abrieron, miró que eran hombres normales. Ellos, al ver que era solo un viejito indefenso, le preguntaron qué era lo que buscaba. Luego que dijo quién era el jefe satánico, les ordenó que lo metieran y ya adentro vio que su hija estaba viva. La tenían como señuelo para poder cazarlos y también reconoció que aquel hombre era quien había querido sacarle el corazón a Nicolás en aquel ritual satánico. Entonces, fue ahí donde recordó que lo había herido de un zarpazo en un brazo, por eso podía transformarse en hombre lobo. Ellos no sabían quién era, pero aún así lo ataron arrojándolo en el rincón donde estaba Lisa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Sería cuestión de tiempo para terminar con aquella escoria. Minutos después, en un descuido de ellos, Toño se transformó de anciano a hombre lobo, rompiendo sus ataduras como si fuesen hilos de estambre, y con vertiginosa agilidad empezó a destrozarlos sin piedad.
no podían hacer nada, ya que ellos necesitaban de la luna para poder convertirse en bestias. El lobo satánico y otro de sus hombres trataron de huir por la puerta trasera, sin saber que allí se encontraba Rosario y Nicolás, quienes al verlos cayeron encima de ellos, dándoles muerte, extrayendo su corazón y cortando su cabeza como debieron haberlo hecho desde un principio. Una vez que terminaron con esos hombres malditos, tomaron a su hija y se fueron. Paula y su madre los necesitaban en esos momentos y debían apoyarlas para que no se sintieran solas. Mientras tanto, el satánico hombre lobo y su gente quedaban tendidos en la vieja cabaña. Así la muerte de la familia de su esposa estaba vengada. Había ido buscando venganza, sin saber que encontraría la muerte, una muerte que se la había perdonado en aquella ocasión. El malvado hombre nunca imaginó que esa familia de lobos podría dominar su transformación, llevándola a cabo tanto de día como de noche, y mucho menos que podían simular ser ancianos. Todas esas cosas no podría ni siquiera imaginarlo, esa fue su perdición. Había improvisado un plan cuando vio a la niña. Planeó llevársela para que de noche fueran a tratar de salvarla y con la luna esperarlos convertidos en lobo. Así terminarían con Toño y su familia. Así que bueno, se dio cuenta demasiado tarde que esa raza era superior. Lo único lamentable fue que la esposa de Nicolás perdió parte de su familia. Sabían que no era lo mismo, pero los tenía a ellos, quienes desde ese día también velarían por su madre y sus hermanos. Fueron muchos días de tristeza para Paula. La pérdida de su padre y sus dos hermanos habían sido muy doloroso, pero el tiempo es inexorable, incierto e inexplicable. Su madre, como chamán que era, tenía el don de sentir el futuro. Así que le predijo que en torno a la familia habría desgracias con muerte y otras de felicidad. Una de ellas era que sería madre de una niña, pero aquella pequeña no iba a ser normal. Nacería con el don de una líder, debido a que su sangre estaría mezclada de dos razas supremas y poderosas. Pero también pasaría por muchos peligros, de los cuales dependería su vida. Después guardó silencio y no le quiso decir cuál sería la desgracia. Y así fue. Una tarde cayó al piso sin sentido, y Nicolás, quien estaba a un lado de ella, alarmado, acudió a su auxilio. Al volver en sí le dijo con mucho amor que no debía alarmarse, que eso que le pasaba era normal debido a que estaba embarazada. La noticia les cayó como algo divino para la familia lobuna, pero más para los nahuales, ya que eso mitigaba el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Pasó el tiempo hasta que llegó el nacimiento, y como lo predijo su madre, nació una hermosa niña, la que fue recibida por las manos de su abuela nahual. Al tomarla entre brazos, entre palabras y cantos extraños, le hizo una barrera de protección, bautizándola con un nombre que no era nada común, Gatuna, en una celebración como las costumbres de ambas estirpes. Así el tiempo pasó, días, semanas, meses y años, hasta que cumplió 15 primaveras. Para ese entonces Elisa tenía 18 años, y además de ser primas, eran muy buenas amigas. En Gatuna, desde muy pequeñas había notado sus dones, tenía el doble de agilidad que cualquiera de ellos. Además, las uñas de sus dedos le crecían resistentes, como si fueran dagas filosas. Y es que eso, amigos, solo eran su forma de humano, ya que aún no había llegado a la transformación. Pero lo más sorprendente es que podía trozar troncos sin hacerse daño en ellas, eran duras como el metal. Sin embargo, sus dones aún eran inciertos porque todavía no había podido transformarse. Tal vez solo era cuestión de tiempo
para que se encendiera el detonante que haría sacar a la bestia que llevaba dentro de la sangre. Elisa era muy ágil, fuerte de cuerpo, muy elástico, resistente a las heridas y por más profundas que fueran, éstas sanaban rápidamente. Sus padres, Toño y Rosario, ya la habían enseñado a transformarse y con ello a dominarlo. Con 18 años su cuerpo se había desarrollado espectacularmente. Tenía también el don de ser muy seductora y eso no estaba de más. Pasaron 3 años y en una ocasión que las dos chicas andaban en el monte, Elisa pisó en unos matorrales, quedando su pie atrapado en una vieja trampa de acero para osos. Así que al querer abrirla, esta se volvió a cerrar en una de sus manos, quedando sin posibilidad de podérsela quitar ella misma. Pero ese no era todo el peligro, porque al levantar su mirada, vio que un par de enormes osos furiosos se abalanzaban sobre ella para comérsela. Gatuna se dio cuenta porque andaba como a 50 metros de ella. Pero al escuchar los gruñidos de su prima que se había convertido en loba para tratar de luchar contra los osos, supo que estaba en peligro. Y en escasos 2 minutos llegó hasta donde estaba. Así que al ver a su prima en tal peligro, sintió que algo se activaba por dentro de su ser. Ese era el detonador, porque al momento cayó al suelo revolcándose con dolorosos espasmos, iniciando una primera, pero hermosa transformación. En segundos, de un salto cayó sobre aquellos enormes osos, destrozándolos con una velocidad vertiginosa, para luego, con un zarpazo, destrozar la vieja trampa que tenía atrapada a Elisa. Aquel metal, al contacto de sus uñas, se partió en gajos como si de una naranja se tratase. Elisa no estaba muerta, y al fluir la sangre en su cuerpo, de a poco fue regenerando sus tejidos hasta sanar completamente. Al abrir los ojos no pudo disimular su asombro cuando miró a su prima Gatuna con facciones de una mezcla lobo y gato. En su aspecto, el pelaje tenía rayas pintadas parecidas a las de un tigre, pero sus patas parecían de lobo, mientras que de sus manos salían unas pavorosas garras mortíferas. Así que su abuela no se había equivocado al ponerle ese nombre. Está de más decir que la predicción se estaba llevando a cabo. Sin duda, aquel ser era una deidad. Cuando Elisa se recuperó totalmente de sus heridas, regresaron a su casa. Ambas iban a una sorprendente velocidad convertidas en animal, pero Gatuna le tomó la delantera. Elisa jamás pudo darle alcance. Luego que llegaron a la cabaña, todos se sorprendieron al verla, es que era algo diferente. Su sentido, agilidad, velocidad, el olfato y la visión se la habían desarrollado al doble que la de sus padres, incluso que la de Toño. De verdad, era algo portentoso, y todos estaban felices de por fin saber cuáles eran sus cualidades. En una ocasión que dormían, la noche era lluviosa, con relámpagos y truenos, pero Gatuna despertó sobresaltada. Su desarrollado oído y el fino olfato la había hecho percibir unos aleteos por encima de la cabaña, y un extraño olor desconocido para ella entró por su nariz. Luego escuchó que las ventanas de la habitación de su prima se abrían y cerraban solas por el fuerte viento que hacía. Con movimientos felinos llegó hasta el cuarto, solo para darse cuenta que estaba vacío y sin ningún rastro de ella, había desaparecido. Así que emitiendo un felino rugido, alertó a toda la casa de la desaparición de Elisa. Sin embargo, nadie tenía idea de lo que había sucedido. Todos salieron tratando de encontrar algún rastro, pista o aroma de quien se la había llevado, pero nadie podía captar nada, tal vez por el viento y la lluvia. Gatuna, con una agilidad nunca vista por nadie y sin ningún problema, se desplazó hasta la copa de un árbol. Al parecer, había detectado algo. Luego cayó por entre las ramas, llevando consigo a un enorme ser álido, muerto por sus propias garras. Ya que lo identificaron,
vieron que se trataba de una quimera, o mejor conocido como gárgola, por la forma monstruosa que tenía. Era bípedo, con unas grandes alas y un enorme pico parecido al de una urraca, pero no era la única, había otras rondando por encima de la cabaña. En eso vieron 6 bultos posarse del cielo, quedando frente a ellos, 5 de ellas iguales a las que Gatuna había matado momentos antes. El que parecía dominar a los monstruos se acercó lentamente hacia ellos con Elisa en brazos. No era muy peculiar, y aunque se veía un hombre común, vestía con una extraña capa. De sus labios sobresalían un par de enormes colmillos, y los ojos tenían un brillo de mirada dominante. Así que muy seguro de sí mismo, les dijo que quería a esa mujer para su clan y que nadie podría impedirlo, y que si no querían morir, se apartaran de su camino. Todos hicieron la transformación, mientras que los ojos de aquel ser desconocido brillaban con más intensidad, dejando paralizados a la madre de Paula y a su hermano. No obstante, Toño, Rosario, Nicolás y su esposa, al evitar su mirada, lograron su transformación, y con una agilidad se abalanzaron contra aquellas siniestras gárgolas, así que antes de que pudieran iniciar su vuelo, cayeron sobre ellas en una cruenta batalla. Gatuna se había quedado a la expectativa en la oscuridad, cuando aquel vampiro miró salir aquella belleza de las sombras. Dibujando una enigmática sonrisa, le dijo que también sería para él, y con una mirada hipnotizante, trató de dominarla como lo había hecho con Elisa. Pero el vampiro no sabía lo que iba a enfrentarse, hasta que supo que su mirada no tenía el suficiente poder para dominar a un ser como Gatuna. Cuando el vampiro se dio cuenta que no podría dominarla, hipnóticamente posó a Elisa en el piso para convertirse en el ser que realmente era. De su espalda salieron unas enormes alas, sus manos se transformaron en garras letales elevándose en el cielo para después dejarse caer en picada sobre la felina. Pero ésta, con una asombrosa agilidad, esquivó una y otra vez los embates del siniestro ser, esperando una sola oportunidad de tenerlo a su alcance y poder cazarlo. Con una agilidad asombrosa brincaba entre los árboles, luego caía en el techo de la cabaña para después volver a saltar sobre los árboles. Su velocidad era casi imperceptible para la vista de aquel vampiro, así que se dio cuenta que si estaba cerca de ella, corría el peligro de ser alcanzado por sus mortíferas garras. Entonces sucedió lo impensable, lo inimaginable. Gatuna tomó impulso, brincó tan ágil a un enorme tronco, luego sobre el techo de la casa, para después, con tremenda fuerza, dar un salto de 10 metros sobre aquel vampiro, derribándolo. Gatuna, por su agilidad, había caído de pie, y antes de que se recuperara, cayó sobre él. Después, solo alcanzó a ver las afiladas uñas de la felina dirigirse a su cuello antes de morir cercenado. Eso fue lo último que sintió, y antes de emitir un espantoso chillido, exhaló su último suspiro. Una vez que el vampiro murió, se rompió el influjo que tenía atrapados mentalmente a la mamá de Paula y su hermano. Las gárgolas que aún quedaban con vida fueron presa fácil para Toño y los demás, sin la fuerza que él le transmitía. No obstante, habían cobrado como víctima a Rosario, la mamá de Nicolás y Elisa. Toño, al ver el cuerpo de su esposa sin vida, la tomó en sus brazos, emitiendo un aullido desgarrador. Cuando Elisa despertó, luego de llorar la muerte de su madre, abrió el pecho del vampiro, sacó su corazón y lo devoró de una sola mordida con mucha rabia. Es que de verdad no sabían cómo habían llegado esos entes allí. Suponían que detectó la esencia de las mujeres y al no tener compañeras, las quería convertir en vampiresas. Y ellos, por la fuerte lluvia y el fuerte viento, no los habían olfateado. Pero el vampiro jamás se imaginó que en esa cabaña
habitaba un ser tan poderoso como él, incluso superior, ya que con facilidad le dio muerte. Nadie sabía qué tan grande era su poder, ni siquiera sus padres, hasta que la vieron luchar contra aquel vampiro. Y bueno, Nicolás abrazó a su hija, llorando la muerte de su madre. Habían ganado la batalla, pero también perdieron a alguien importante para ellos. Después, todos unidos abrazaron a Toño con solidaridad, dando el amor de familia por la pérdida de su amada esposa Rosario. Esa era la muerte y los peligros que la abuela de Gatún había previsto antes de que ella naciera, cumpliéndose, tal y como lo vio. Rosario, Rosario, ese nombre rondaba en la mente de Toño. En sus pensamientos repasaba todo lo que vivió con ella una y otra vez, las aventuras, peligros, pero más los bellos momentos que pasaron juntos. La muerte de su esposa lo había aniquilado brutalmente, tanto que ni de su habitación salía, así que ya no quedaba mucho de aquel imponente hombre lobo. Sin embargo, el destino le tenía reservada otra prueba, una última jugada. Así pasó un tiempo. Mientras que por otro lado, en una ciudad muy lejana de allí, alguien anunciaba la función de un gran circo ambulante. Pero no era un circo normal, ya que además de hacer actos con magos, malabaristas, payasos y trapecistas, exhibían animales raros, extintos y todo tipo de seres extraños. Su dueño era un hombre sin escrúpulos, fortachón y muy malo, realmente era muy ambicioso. Quería que sus exhibiciones fueran las mejores del mundo. Por eso cazaba especies extrañas, y al ser el mejor cazador, siempre lo lograba. No sabía de la existencia de Toño y su legado, pero había escuchado rumores que se habían visto legendarios hombres lobo y otras criaturas extraordinarias por rumbos apartados de la civilización. Incluso, quien le vendió la información también le dio un mapa hecho a mano. No tenía hombres lobo y quería al menos uno para su espectáculo. Así que tentado por su avaricia, los retos fuertes y acostumbrado al peligro, decidió adentrarse en aquellos parajes desconocidos. Es que, de ser verdad la existencia, su negocio de exhibición se haría famoso al atraparlos y con ello ganaría muchísimo dinero. Se equiparía con sedantes en dardos para traerlos vivos, pero también llevaría armas por aquello de las dudas. Sabía utilizar muy bien el látigo, y llevaría uno que tenía hilos de plata incrustados al saber del efecto que eso causaba a los hijos de la luna. Así que sin más tomó su arma y el látigo, preparó a la gente y tomaron el camino que aquel papel incierto les indicaba a seguir. Mientras que en la casa de Toño trataban de llevar su vida normal como era su costumbre. La extraordinaria Gatuna y Elisa, como todos los días, se la pasaban ejercitando, corriendo y saltando entre los árboles. Mientras que Nicolás y Paula intentaban reanimar a Toño tratando de que fuera el mismo de antes. Por otro lado, la chamana abuela de Gatuna presentía que se acercaba un gran peligro en torno a las dos estirpes. Estaba en espera de la luna llena para llevar a cabo una sesión espiritual y ver de qué peligro se trataba y así poder prepararse. No pasó mucho tiempo y la luna llegó, y ella pidió no ser molestada durante esa noche. La sesión sería en base de la parapsicología con un sueño astral. Desprendería su cuerpo físico del etéreo para poder entrar a una dimensión distinta de forma energética y así poder viajar a grandes distancias con su espíritu. Una vez que logró hacerlo, pudo trasladarse a muchos kilómetros hacia la esencia del mal. Y fue así como vio la caravana de furtivos cazadores que se dirigían hacia ellos. Pero lo que había presentido al mirar quién los lideraba la hizo estremecerse, ya que la esencia de aquel hombre desprendía maldad pura. Una vez que regresó a su cuerpo, después de recuperar las energías, los reunió a todos y les dijo del peligro que había presentido. Así que desde ese día redoblaron la vigilancia,
pero había algo que ni ella misma sabía. Aquel cazador era tan astuto que durante el trayecto del viaje había hecho comer a su gente dientes de ajo todos los días. Así el olfato de los lobos no podrían detectar la sudoración de sus cuerpos por el olor a ajo, al ser un elemento afrodisíaco, y llegarían desapercibidos. En cierta ocasión que Nicolás y su cuñado el Nahual daban un rondín, no olfatearon el peligro, cuando de repente unos dardos incrustaron en sus cuerpos y cayeron dormidos. Luego los inmovilizaron con unos aros tipo esposas bañadas de plata para que se les quitara su fuerza, y de esa forma los metieron en unas jaulas de barrotes muy gruesos. En casa, al ver que ya se habían tardado demasiado en regresar, Paula, esposa de Nicolás, le dijo a Lisa y a su hija Gatuna que la acompañaran a buscarlos. Una vez que estaban cerca del lugar, solo Gatuna presintió el peligro, poniéndola sobre alerta. En eso, su desarrollado oído escuchó el zumbido de los dardos que iban en el aire dirigidos hacia ellas, y con un oportuno aviso las hizo que saltaran hacia un lado, evitando así que los dardos pegaran en sus cuerpos. Y fue de esa manera que se deslizaron rumbo a los cazadores que estaban ocultos entre la maleza. No obstante, eran muchos los dardos que disparaban los cazadores. Por eso Paula y Elisa no pudieron evitar que entraran en su cuerpo, dejándolas fuera de combate. Sin embargo, Gatuna lograba esquivar todos los embates y asimismo destrozaba los cuerpos de varios hombres que no podían creer lo que veían en aquella bella pero mortal felina. Mientras que ellas se debatían una lucha desigual, Toño en su habitación tenía una revelación. Veía a su esposa Rosario diciéndole que su familia estaba en peligro y que si no se activaba como hombre lobo nunca más volvería a saber de ellos. Una vez que tuvo esa visión, la sangre le regresaba a su cuerpo, bombeando su corazón. La mente se activó y salió de aquel letargo y oscuro hoyo en el que se encontraba. Entonces llegó la transformación que todos esperaban durante mucho tiempo. Pero no era una transformación normal. La rabia y el abismo en el que se encontraba lo habían hecho mucho más fuerte. Un pavoroso aullido anunció su regreso. Entonces, con una agilidad similar a la de Gatuna, salió de la cabaña rompiendo las puertas. Una vez que olfateó el olor de su nieta, supo en dónde estaban, así que dio un rodeo para sorprenderlos por la espalda. Los cazadores, pensando que Gatuna era la última, trataban de atraparla sin poder lograrlo. Ella, con su destreza y agilidad, había esquivado todos sus disparos, incluso los latigazos de aquel corpulento cazador. Una vez que Toño les cayó, no lo percibieron, solo sintieron sus garras y unas feroces fauces destrozaron sus cuerpos. Es que la furia de aquel laica no tenía control ni límites, y una vez que terminó con todos, solo quedaron de pie, él, Gatuna y aquel corpulento cazador. Aquel hombre apuntó su arma para dispararles, pero al accionar del gatillo, se dio cuenta que se había quedado sin balas. Solo quedaba su látigo, así que lo empezó a blanquear, tratando de castigarlos. Ellos esquivaban sus latigazos con agilidad, pero en un momento fortuito para el cazador, logró atrapar a Gatuna, quien por todo el esfuerzo que había hecho ya estaba un poco agitada y sus movimientos eran muy lentos. Al querer poner los aros de plata para inmovilizarla, Toño aprovechó el momento y de 3 grandes saltos llegó hasta él. Utilizó sus garras con rapidez y de 2 zarpazos destruyó el látigo que tenía prisionera a Gatuna. Entonces Gatuna puso su enorme y peluda pata en el pecho, aprisionándolo con fuerza para que no pudiera levantarse. Toño, encima de él, emitió con todas sus fuerzas un aullido en pleno rostro, salpicándolo con una espesa baba, haciéndolo sentir terror, pidiendo clemencia. Pero él, sin escucharlo, con una de sus garras lo tomó de los cabellos y con la otra le cercenó el cuello cortando su cabeza. También sacó su corazón y lo devoró con avidez, le quitó las llaves y liberó a su familia de las jaulas donde estaban cautivos.
Gatuna, por su parte, con sus filosas garras destrozaba los aros que los tenían inmovilizados de pies y manos. Así que una vez más, todos estaban felices al ver de regreso a su líder y por haberlo salvado de aquel furtivo cazador. Así que por lo tanto, la cabeza de aquel cazador la había dejado clavada en el tronco de un árbol. Sería como una advertencia para quienes atrevieran a entrar a sus dominios, sobre todo para aquellos que quisieran hacerles daño. Es que ellos de verdad tenían un gran corazón y solo querían vivir una vida normal, pero la maldad mundana no se los quería permitir. Hace algún tiempo que venían sucediendo cosas en el lugar donde vivía. Estaba desapareciendo gente sin dejar rastro, incluyendo los animales. Y no se podía decir que se iban a vivir a otra comunidad al dejar todas sus pertenencias. Pero lo más brutal era que se apreciaba violencia al dejar sangre regada y cosas destrozadas dentro de la casa. En ese entonces era oriundo de un pueblo no muy grande, rodeado de montañas y montes donde el polvo inundaba las calles sin pavimento. A la fecha había sido una comunidad tranquila. La mayoría de la gente éramos de campo y en los muchos años de vivir allí nunca se suscitó ninguna anomalía. Sin embargo, empezaron a desaparecer cristianos y los que eran encontrados no se podía identificar porque aparecían mutilados. No obstante, había notado una similitud con él o los asesinos, debido a que aparecían cada mes cuando había luna llena, y mis sospechas eran que podría ser un gran animal carroñero. Mi casita era de madera como la mayoría del pueblo, chiquita pero muy acogedora. Mi hijo Antonio y su esposa Ana María vivían conmigo, que para ese entonces estaba esperando un bebé. Ellos eran muy jóvenes, aún de escasos 17 años. Yo viudo, aún no cumplía los 40 y por el trabajo rudo del campo me conservaba fuerte. A mi nuera no le faltaba mucho para su alumbramiento, pero un día nos quedamos más horas en el trabajo, se acercaban las lluvias y al patrón le urgía se terminaran de arar las tierras. Quería que estuvieran listas para sembrarlas en el temporal y nos pidió de favor que lo ayudáramos con eso. Es que la paga sería buena y a mi hijo Antonio le vendría bien para los gastos del parto de su mujer. Ya había anochecido cuando terminamos. La luna llena nos había ayudado alumbrando con su resplandor los barbechos. Luego que veníamos por la brecha, una llanta del carro se ponchó. Mi hijo tenía apuro por el pendiente de su mujer, así que se bajó para cambiar la llanta. Al estarlo haciendo, escuchamos que de entre la maleza salían extraños ruidos, eran gruñidos entremezclados con gritos de dolor humanos. Luego, fuertes rugidos, para finalmente un potente aullido. Pensando que eran lobos atacando a alguien, nos metimos al auto asegurando bien las puertas. Después que ya no se oía nada, fuimos a ver si alguien necesitaba ayuda, pero entre los matorrales solo encontramos trozos de ropa desgarrada. Así que extrañados subimos al carro y nos fuimos. Cuando llegamos vimos que la puerta principal estaba abierta casi por caer y nos dimos cuenta que había sido forzada. Antonio empezó a gritarle a su esposa temiendo lo peor, pero ésta no contestaba. La buscamos en la cocina, baño y nada, hasta que entramos en su recámara, escuchamos unos leves quejidos de dolor que provenían por debajo de su cama. Mi muchacho se agachó y miró que estaba agarrándose la panza con mucho dolor y por entre sus piernas había sangre. La sacó en brazos para llevarla de emergencia con el único doctor que había en el pueblo, así que yo me quedé para reparar la puerta y cuidar de nuestra casa. Casi terminaba de repararla, cuando mis ojos se toparon con unos arañazos muy profundos a un costado de la pared. Entonces escuché unos gruñidos provenientes de los corrales vecinos, y caminé agazapado por unos pequeños árboles que teníamos en el patio, hasta llegar al pesebre donde bebían agua nuestros animalitos. Oculto entre la oscuridad y el pesebre,
miré una enorme bestia peluda de grandes garras con una oreja blanca caminando solo con sus 2 patas. En eso escuché disparos y claramente vi que uno de ellos entraban en su cuerpo, pero ni siquiera se dobló. Aquel ente solo emitió un potente rugido y se perdió en lo oscuro del monte. Al ver que mi vecino salía corriendo con el rifle, salí a su encuentro, gritando que era yo, su vecino, para que no me fuera a disparar. Nos detuvimos agitados donde le había disparado al engendro, y vimos que había sangre regada en la tierra, mezclada con un pelaje áspero negro, pero nada había de aquella bestia infernal. Ahora entendí por qué nuestra puerta estaba así, y por qué encontramos a mi nuera oculta debajo de la cama toda asustada. A la mañana siguiente, cuando llegó mi hijo, Ana María había dado a luz a un hermoso varón. Luego nos contó lo sucedido por la noche cuando veníamos del trabajo, y fue lo que yo supuse. Mi hijo Antonio supuso que todo estaba relacionado con lo que escuchamos en el monte, y tenía razón, porque fue el momento en que alguien se estaba convirtiendo en bestia. Con eso nos dimos cuenta que ese ser era quien estaba matando a la gente y a los animales. Ahora debíamos de tener cuidado, más ahora por el niño. Pasaron 5 meses en los cuales mi nietecito ya estaba bautizado. Le habían puesto Antonio Nicolás, pero de cariño le decía Antonito. Parecía que todo iría bien, pero aquella bestia seguía siendo de las suyas. Nadie queríamos trabajar, mucho menos salir de noche o dejar solas las familias. Es que cada luna llena desaparecía alguien, si no un cristiano, algún animal. Una noche nos sobresaltó un estruendoso ruido al ser derribada nuestra puerta. Escuchamos gruñidos dentro de la casa y crujir la madera del piso. Así que con mucho cuidado, sin hacer ruido, salimos por la ventana trasera, donde estaba el auto listo, puesto que previamente pensando que esto podría ocurrir algún día. Nos subimos apresurados, mi hijo al volante, su esposa e hijo a un lado de él, y yo atrás. Arrancó a toda velocidad. Entonces, aquel hombre lobo, al escuchar los ruidos, miramos que salía rápido en nuestra persecución. Ana María le decía a Antonio que acelerara, pero el carro ya no daba más. Además, por lo escarpado del camino era más difícil para el conductor. De repente la bestia se nos atravesó por un lado y chocamos contra él, haciendo perder el equilibrio a mi hijo y fuimos a impactarnos contra un árbol. Aturdido por el golpe, miré que aquel ser se paraba con sus patas traseras, se acercó a nosotros, sacó a mi hijo del auto y lo destrozó. Luego, con sus garras, vi cómo desgarraba parte del cuerpo de Ana María, cayendo sus despojos sobre mi nieto, quien milagrosamente la bestia no lo detectó, salvándose de morir. Pero cuando notó mi presencia, rompió el cristal de la puerta trasera y mordió ferozmente cerca de mi cuello, dejándome por muerto. 2 semanas después desperté en casa de mis vecinos. Ellos cuidaron de mi nieto y de mí mientras estuve convaleciente. Cuando pude, prometí cuidar a mi nieto en la tumba de sus padres contra todo, pero a los días empecé a sentir cambios en mi cuerpo. El primero fue la herida que sanó por completo en 3 semanas, algo increíble para una mordida de esa magnitud. Después, en las noches, mis extremidades crecían considerablemente, causándome mucho dolor, y mucho pelo negro llenaba mi cuerpo. Hasta que una noche, en la llegada del crepúsculo, me transformé totalmente en hombre lobo, y como si estuviera enyerbado, salí corriendo por todo el monte. En eso algo cayó sobre mí, parando mi loca carrera, y miré al lobo de oreja blanca parado frente a mí para matarme. Lleno de rabia y furia contesté su agresión. Aquel maldito ser sentía los embates al entrar mis filosas garras en su piel con cada zarpazo que le daba. Así que al verse superado por mí, salió huyendo desterrado para siempre. Con el tiempo, de a poco fui dominando mi transformación a voluntad y hasta podía tomar la forma de anciano pidiendo limosna para que nadie supiera quién era en realidad. Sin embargo, donde sea hay maldad,
y con el tiempo me convertí en un lobo justiciero. Es por esa razón que siempre anduve de pueblo en pueblo, hasta que Tonito me descubrió a sus 12 años. Pero a decir verdad, amigos, eso ya estaba escrito, porque él seguiría mi descendencia lobuna al ser de buen corazón, y eso lo haría un gran hombre lobo pordiosero. Y bueno, ustedes ya saben la demás historia.